Leningrado, hoy San Petersburgo, 1952. Político ruso, actual presidente de la Federación Rusa desde 2012, cargo que ya había ejercido en dos mandatos anteriores, del 2000 al 2004 y 2004 al 2008. Vladimir Putin se licenció en Derecho de la Universidad de Leningrado, donde fue alumno del que sería alcalde de la ciudad, Anatoly Sobchak. En 1975 comenzó su vida profesional en la Dirección de Inteligencia Exterior del Comité de Seguridad del Estado, la KGB. En la antigua URSS, donde alcanzó el rango de teniente general, según su currículum, trabajó en Alemania durante la década de los 70, pero también se ha especulado, después de ser nombrado jefe del Servicio Federal de Seguridad, que pertenecía a los servicios de disidencia interna, el quinto directorio del KGB. A su vuelta a Alemania, Putin se instaló de nuevo en Leningrado, donde ocupó el cargo de vicerrector adjunto de Relaciones Internacionales de la Universidad de esta ciudad. Después de la caída del muro de Berlín, el desmoronamiento de la URSS, Vladimir Putin se empezó a ocupar de temas de política municipal en su ciudad natal, en el periodo en el que era alcalde de Leningrado, Anatoly Sobchak, considerado muy liberal y con una enorme popularidad entonces. En 1990 fue asesor del presidente del Consejo Municipal de Leningrado. Inmerso en las tareas municipales, Vladimir Putin entró en relación con Anatoly Chubais, padre de las privatizaciones y responsable de la economía rusa. Sobchak y Chubais fueron dos personajes muy activos en Rusia desde el colapso de la Unión Soviética, y la introducción de Putin en la política se produjo de la mano de ambos. Entre 1991 y 1996 ocupó la presidencia del Comité para las Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de San Petersburgo, cargo que compartió a partir de 1994 con el primer vicepresidente del gobierno de esta ciudad. En 1995 dirigió la campaña electoral del partido del carácter regional Nuestra Casa Rusia, que lideraba el ex primer ministro Víctor Chernomyrdin. También dirigió la campaña para la reelección de la alcaldía de San Petersburgo de Anatoly Sobchak, pero dimitió de su cargo tras la derrota en las urnas de este último. Después de la dimisión, Putin se trasladó a Moscú, donde ocupó en los siguientes años cargos cercanos al presidente Boris Yeltsin. En pocos meses fue nombrado vicedirector del Servicio Administrativo y Técnico del presidente de la Federación Rusa, puesto que ocupó entre 1996 y 1997. Jefe de la Dirección General de las Inspecciones del Presidente y vicejefe del Gabinete de la Presidencia en 1997 y 1998. En ese mismo año ascendió a primer vicejefe de la Presidencia. En julio de 1998 fue nombrado director del Servicio Federal de Seguridad, la más importante de las cuatro ramas en la que se dividió la KGB y heredera de las funciones de policía política. A partir de marzo de 1999, Putin acompañó este cargo con el secretario del Consejo de Seguridad. De primer ministro a presidente. El 9 de agosto de 1999, Boris Yeltsin, presidente de la Federación de Rusia desde su fundación en 1991, nombró a Putin primer ministro presidente del gobierno en sustitución de Sergei Stefasin, que había accedido al cargo hacía solo 3 meses. Putin fue el tercer primer ministro consecutivo de la Federación Rusa que perteneció a los servicios secretos, después de Yevgeny Primakov, jefe de servicio de espionaje exterior. Sergei Stefasin y Putin eran prácticamente copias exactas, miembros del KGB y jefes posterior SFS. Los dos son de San Petersburgo y casi de la misma edad, 47 y 47 años más o menos. Vladimir Putin estaba considerado un incondicional del presidente ruso. Su lealtad hacia Yeltsin era absoluta. Era uno de los 9 personajes del Kremlin que integraban la llamada familia, en referencia al círculo cercano de Yeltsin, que incluía a la mujer del presidente y a su hija, al jefe de administración presidencial Alexander Voloshin, al ex periodista Valentin Yumashev, al portavoz del Kremlin Dmitry Yukushkin, a Anatoly Chubais y a los financieros Boris Berezovsky y Roman Abramovich. A Putin se le describía como un hombre duro, de carácter dictatorial, que le haría proclamar sin escrúpulos el estado de excepción por el conflicto en el Cáucaso. Yeltsin confió en él como el único capaz de hacer frente a la coalición electoral formada
4 de agosto de 1999 por Nuestra Patria del alcalde de Moscú, Yuri Luskov, y el grupo regional Toda Rusia, dirigido por el presidente de Tatarstan, Samilev, y por el nuevo gobernador de San Petersburgo, Yakovlev. Este bloque electoral se presentó a las elecciones legislativas de diciembre de 1999 con el ex primer ministro Primakov liderando la coalición, y en un momento que gozaba de gran popularidad y sus posibilidades de ganar eran reales. Putin se perfilaba como el hombre más indicado para combatir la coalición Nuestra Patria y Toda Rusia, y para eliminar a otro rival electoral de importancia, el Partido Comunista. Y así fue. El 19 de diciembre de 1999, Putin ganó las elecciones legislativas celebradas en Rusia, pero el verdadero golpe de mano de este hombre fuerte de Kremlin estaba por venir. El 31 de diciembre de 1999, Boris Yeltsin presentó su admisión como presidente de Rusia durante el discurso de fin de año a la nación, y Putin, nombrado por el presidente dimisionario Boris Yeltsin como su favorito para la sucesión en Kremlin, asumió en funciones la jefatura del Estado y las Fuerzas Armadas. El nuevo presidente de Rusia afirmó ese mismo día ante las cámaras de la televisión rusa lo siguiente: hoy se me ha asignado las funciones de jefe de Estado. Quiero subrayar que ni por un minuto en el país ha habido ni habrá un vacío de poder, y las autoridades cortarán de raíz cualquier intento de quebrantar la legislación y la Constitución de Rusia. Su llegada a Kremlin comienza a ganar popularidad. Considerando uno de los hombres más poderosos del mundo, Vladimir Putin lleva más de 20 años en el poder en Rusia. Llegó a Kremlin en 1999 y desde ese momento comenzó un gobierno lleno de contrastes, pues mientras puede ser reconocido y admirado por muchos rusos, su permanencia en el poder también ha sido criticada por la oposición y los países occidentales. Cuando llegó al poder a dar sucesión al expresidente Boris Yeltsin, Putin era prácticamente un hombre desconocido, y de hecho no había muchas esperanzas de que fuera a permanecer tantos años como presidente de Rusia. Lo único que se conocía en ese entonces es que era originario de San Petersburgo y que había sido empleado por la KGB, la agencia de seguridad soviética. Uno de los factores que le han valido la permanencia a Vladimir Putin es que su carisma y discurso sobre que su gobierno no se trata de un reinado, sino que trabaja día a día. Uno de los eventos que le hicieron comenzar a ganar aceptación durante sus primeros meses, estando ya frente del gobierno de Rusia, fue la declaración de lo que llamó la Segunda Guerra Chechena, con lo cual el gobierno de Putin culpó a rebeldes chechenos de una serie de explosiones. Así, en pocos meses, Putin restauró el control federal de la República Rebelde y decretó un gobierno directo desde Moscú. Esta gestión catapultó su popularidad, que además se vio reforzada por el crecimiento económico del país más grande del mundo en la década de los 2000. A partir de entonces ha sido considerado un líder ejemplar y hasta un elixir de estabilidad tanto económica como social en Rusia. En marzo del 2000 legitimó su poder en las urnas y en 2004 logró la reelección tras el periodo presidencial de Dmitry Medvedev de 2008 a 2012, estrecho colaborador suyo. Putin fue reelegido para un tercer mandato de 2012 a 2018. Vladimir Putin ha sido reacio a mostrarse en público y a conceder entrevistas, lo que, unido a su pasado como espía de la KGB, hace que se conozca poco sobre él, con dosis en gran parte contradictorias de defensa de la democracia y las libertades, autoritarismo evidente, apoyo de la economía del mercado y a la economía dirigida, y exaltación de los valores nacionales y militares. El presidente ruso ha logrado mantener su popularidad a lo largo de sus sucesivos mandatos entre gran parte de la población. La influencia está altamente ligada con el poder, ya que dependiendo del poder que cada uno ejerza, será más sencillo o más complicado determinar o alterar la forma de pensar o actuar de alguien. Por esto, podemos resumir los puntos fuertes para Vladimir Putin a la hora de influir en su capacidad de apelar al terreno de lo personal, presiones tácticas de legitimidad o autoridad, compromiso y coherencia, y prueba social o consenso. Empezaremos por la apelación personal.
Normalmente esto se refiere a todo lo que nos toca de cerca, lo que hace parte de nuestro día a día. Es fácil para Putin cambiar la forma de pensar de alguien hablándoles de su día a día y empatizando con ellos. Putin creció como la mayoría de los jóvenes rusos de su tiempo. Eso ya de por sí le aporta una vinculación con la sociedad. Además, busca siempre la ocasión para demostrar y seguir reforzando esa conexión, como cuando se va a pescar a Siberia en sus vacaciones, pues el presidente se podría ir de cualquier lado de vacaciones, sin embargo utiliza Siberia, lugar emblemático en Rusia, para hacer un entretenimiento muy típico con el que la mayoría se puede relacionar. Utiliza esa cercanía con el pueblo para que estos confíen en él y le sigan ciegamente en sus decisiones. Durante las presiones, un grupo o persona puede coaccionar al otro para hacer su voluntad a través de una amenaza. El poder coercitivo a menudo tiene mucho que ver con esta manera de influir en las personas. En el ejemplo de poder coercitivo que ejercía Putin sobre cómo los profesores son capaces de denunciar a algún alumno suyo por ir en contra de los intereses del gobierno, reflejaría la presión de uno o varios grupos, en este caso el gobierno y el profesorado, por